entonces, por favor, se pasan una hojita con su nombre para tener asistencia. Vamos a comenzar, chiquillos. ¿Ya? Esta es la segunda clase de la primera unidad. Recuerden que dentro de las evaluaciones estaba la primera clase y la segunda clase para evaluar lo que es la primera unidad, ¿ya? Y es un 15%. O sea, vamos a ver hoy día lo que es la fisiología del control del movimiento. Ok, ¿cuáles son los resultados de aprendizaje? Describir fundamentos teóricos y prácticos de las principales modalidades físicas del tratamiento basado en el control motor. Vamos a ver un poquito la introducción, vamos a ver algunos mecanismos que son importantes para entender lo que es el movimiento, ya, los sistemas somatosensorial, corticales y sistemas de acción. Ok, para empezar, tenemos que ver que el movimiento es una expresión, ya desde el punto de vista cerebral, desde el punto de vista más referido a lo que es el cerebro, es una expresión de dos sistemas principales que vamos a tener. Y va a ser una evolución que vamos a tener desde épocas, ¿cierto?, antiguas, donde éramos probablemente primates, ¿ya?, y evolucionamos a ser un poquito más adaptados al entorno. Vamos a concluir que el movimiento se va a ir equilibrando con una motricidad fina y una motricidad gruesa. Los movimientos que son más finos son más delicados, son más precisos, tienen una acción que requiere una complejidad ya desde el punto de vista de la motricidad. Por otro lado, por contrapartida, tenemos que también vamos a actuar siempre nuestro componente, nuestro movimiento a través de movimientos gruesos. Vamos a ir combinando estas dos expresiones, tanto de movimientos finos como movimientos gruesos, y en general todas las tareas se van a ir dando con una mixticidad de expresiones, ¿sí? O sea, vamos a tener que, por ejemplo, van a estar usando su motricidad gruesa, su movimiento grueso, ¿ya? Y si empiezan a escribir, ya van a empezar a hacer más motricidad fina a través de la mano, ¿cierto? Porque la expresión de escribir ya genera que nosotros utilicemos una motricidad más específica. Bueno, los movimientos finos o la motricidad fina está dada por una vía más piramidal, y los movimientos gruesos o motricidad más gruesa está dada más por una vía extrapiramidal. ¿Ya? ¿Ustedes se acuerdan de las vías piramidales y extrapiramidales? Eso lo vieron en el neuro, ¿no? Cortico espiral. ¿Ya? Recuerden que la vía piramidal y la vía extrapiramidal es una vía, ¿no es cierto?, es una expresión que nosotros tenemos para cuando hay un entrecruzamiento de la información, ¿sí? A nivel del bulbo raquídeo tenemos las pirámides, ¿se acuerdan, no es cierto? Y todo lo que es de las pirámides, ya donde entrecruza la información hacia abajo, es vía extrapiramidal. Y todo lo que es de las pirámides que está en el bulbo hacia arriba, es vía piramidal, que va a la corteza o al cerebro. Bueno, la vía extrapiramidal igual tiene que ver con el tono y el equilibrio, con el balance, con la postura, ya con el movimiento, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos para poder bipedestar y finalmente hacer una expresión movible o una expresión adaptable en bipedestación. Es algo que fue una evolución que tuvimos desde, como les comentaba, tiempos antiguos, que probablemente tengamos desde los primates. Ya, para que el movimiento sea funcional, ¿cierto?, sea activado, necesitamos estas neuronas, tanto de movimientos o motricidad fina como movimientos o motricidad gruesa. Por lo tanto, tenemos que conocer un poco estas vías y cómo funcionan principalmente estas vías. Vamos a ver que las vías van a tener conexiones a nivel del cerebro, tanto hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho, ¿sí? Y van a tener relación con otras estructuras importantes de nuestro cerebro, como por ejemplo el cerebelo, la ambulancia,
el bulbo raquídeo y también la médula espinal. ¿Ya? Ahora, estas células neuronales que se van a activar tanto de motricidad fina y motricidad gruesa van a tener expresiones en los lóbulos parietal, occipital. ¿Qué pasa cuando estas células se activan a nivel occipital? ¿Qué células están ahí o qué células se alojan en el lóbulo occipital? ¿Con qué conexión tiene el lóbulo occipital? Con la visión. ¿Se acuerdan? El lóbulo frontal tiene relación con la motricidad, con el movimiento. ¿Sí? Ahí se ve todo lo que es el movimiento. Y así, bueno, tenemos el lóbulo parietal que tiene que ver con las sensaciones, el lóbulo temporal que tiene que ver también con un poco asociado al sistema vestibular, ¿cierto? Y así todos los lóbulos van a tener diferentes acciones y van a guardar diferentes informaciones. Ya, ahí está un lóbulo partido, un cerebro partido, ¿cierto? En dos mitades, donde ya lo vemos por dentro y vemos toda esta zona. Y esta es la zona frontal, ¿ya? Donde vamos a tener toda la corteza o el córtex, en este caso motor, ¿sí? El córtex motor. Y acá en medio vamos a tener un surco o una circunvalación que va a ser la circunvalación o surco, ¿cierto? Motor, o en este caso del homúnculo de Penfield. ¿Se acuerdan del homúnculo de Penfield? ¿Qué es lo que es el homúnculo de Penfield? Tenemos un homúnculo motor y un homúnculo sensitivo. ¿Ya? El homúnculo motor es toda la expresión motora que vamos a tener. ¿Y cuál va a ser la mayor expresión motora? ¿Dónde ustedes creen que hay mayor cantidad de células de información para dar información sensitiva motora? ¿Dónde creen ustedes? ¿Dónde está la mayor cantidad de neuronas que vamos a tener para que nos dé información sensitiva y motora? Principalmente. Y que eso después lo vamos a ver en una foto quizás. Pero se lo estoy adelantando un poco. Ya que acá va a estar el córtex motor y va a estar, ¿cierto?, el homúnculo de Penfield motor y el homúnculo de Penfield sensitivo. ¿Ya? No sé si han visto esa expresión del homúnculo de Penfield, que es una expresión agrandada de las manos, de la boca, de los ojos, de los pies y más chiquitito del tronco. Ahí la vamos a ver más adelante. La vamos a ver. Acá está. Acá la vamos a ver. ¿Esa expresión la han visto alguna vez o no? ¿No? Sí. Bueno, se coloca. Ya, le explico entonces, pensé que lo habían visto. Le explico. En el córtex, nosotros acá tenemos por sectores donde va a estar el lóbulo frontal, ¿sí? Que es el sector verde, ¿ya? En nuestro córtex. El lóbulo occipital, ¿ya? Que es esa zona más como rosácea, más oscura, que es la zona visual de nuestro sistema, donde nosotros vamos a tener la mayor cantidad de neuronas visuales. Después vamos a tener el lóbulo parietal, ¿ya? Y ahí va a estar asociado a una zona auditiva, a un córtex primario también auditivo. Después vamos a tener el lóbulo de asociación, que es el que está acá, que este es el sensitivo y este es el motor. ¿Ya? Entonces, ahí van a estar todas las neuronas comandadas para que podamos hacer un movimiento. Recuerden que el movimiento tiene que tener una expresión motora, pero también una expresión sensitiva. Como estamos viendo en los laboratorios, los elementos sensitivos son bastante importantes para que nosotros podamos hacer una expresión motora. Si nosotros no tenemos, por ejemplo, la visión, la audición, el sistema vestibular, el sistema somatosensorial, ya no vamos a poder usar esa información para poder realizar, en este caso, una expresión motora. O sea, no vamos a hacer un buen gesto motor si no tenemos información que nos provea, ¿cierto?, estos sistemas para poder generar una buena expresión o una buena acción. Y esto que ven acá, no sé si se ve bien con la luz, pero se llama homúnculo de Penfield. ¿Qué sería el homúnculo de Penfield? Es en estas zonas, ¿ya?,
es donde se concentra la mayor cantidad de expresión, tanto sensorial como motora. Ahora, ¿por qué está desproporcionado acá, por ejemplo, las manos? ¿Ya? O la boca, miren, respecto, por ejemplo, al tronco, a los brazos. Porque en las manos, ¿sí? En la boca, en los ojos, en la cara en general, es donde más tenemos neuronas que van a dar información desde el punto de vista sensorial y motor. ¿Para qué? Para que podamos hacer una buena expresión. ¿Ya? Entonces, eso viene dado el sistema somatosensorial y el sistema motor, ¿ya? Cómo nos van dando referencias de información para poder hacer un buen movimiento. ¿Se entiende esto, no? ¿Se entiende esto, chicos? ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque cuando nosotros realizamos algún tipo de rehabilitación, y como les comentaba en el laboratorio, eso es importante que ustedes dirijan eventualmente, ¿no es cierto?, algunas evaluaciones desde el punto de vista sensitivo y también motor. Nosotros vamos a hacer evaluación sensitiva y motora. ¿Por qué? Porque cuando hay una lesión, ambas se ven probablemente alteradas, tanto lo sensitivo como lo motor. Y sabemos que, por ejemplo, en las manos tenemos varias neuronas, ¿ya? Tenemos gran aporte de información sensitiva en la cara, en los ojos, ¿sí? En la boca, ¿ya? Y si nosotros lo podemos hacer también un poco por dónde entran nuestros alimentos, por la boca, por lo tanto tenemos que tener gran cantidad de estímulos sensitivos, neuronas sensitivas, por dónde entra todo lo que percibimos del medio, prácticamente por los ojos, ¿cierto? Por dónde entra todo lo que vamos a maniobrar por primera vez, por los pies o por las manos. Entonces, de cierta manera igual es un poco lógico que en las manos, en los pies, en la cara, ojos, audición, ya gusto, tengamos la mayor cantidad de neuronas para poder dar información. ¿Ya? Que por ejemplo en el tronco, que por ejemplo en los brazos, que son elementos más bien que nos van a dar otra posibilidad de movimiento. O sea, el tronco está para mantener nuestra postura, para mantener nuestro equilibrio, nuestro balance, ¿ya? Y es un paso, ¿cierto? Es un bastión para nuestras extremidades, que van a ser la potencia para poder ejercer una acción o una tarea. Pero nuestras manos, nuestra boca, nuestro gusto, lengua, parte de las orejas con el sonido, la visión con los ojos, es las partes que tienen mayor cantidad de neuronas, tanto sensitivas como motoras, que nos van a dar información. ¿Ya, chiquillos? Por lo tanto, ustedes harían, independiente de la lesión que haya, ustedes harían algo sensitivo motor desde el punto de vista de la rehabilitación cuando tengan un paciente. Deberíamos incorporarlo, aunque no sea una lesión de mano, aunque no sea una lesión de pie, aunque no sea una lesión de cara, de boca, pero siempre debemos incorporarlo, ¿ya? Porque obviamente se van a alterar. Ok, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Dudas? Esto igual lo podríamos ver en profundidad, pero obviamente por tiempo se lo voy a ir mencionando y la idea es que si tienen dudas ya las vayan consultando o las vayamos resolviendo acá. Entonces, ahí donde dice, ahí tenemos en este caso la señal, por así llamarlo, o la caída, ¿no es cierto?, la señal desde el córtex, ya desde el córtex motor hacia abajo, hacia las pirámides. ¿Sí? Todo esto, de las pirámides hacia arriba, eso se llama sistema piramidal. ¿Y que está más involucrado con qué? ¿Con qué está más involucrado el sistema piramidal? Con los movimientos finos. Con la motricidad fina, con los movimientos más finos. Y todo lo que sea de la pirámide hacia abajo se llama sistema extrapiramidal. ¿Y con qué está involucrado el sistema extrapiramidal? Mayormente motricidad gruesa. Motricidad gruesa, ¿cierto? O movimientos más gruesos.
Entonces, de aquí hacia arriba vamos a tener diferentes fascículos que van a pasar por la protuberancia, que van a pasar por la base del mesencéfalo, que van a llegar hasta el rodillo del cuerpo calloso, que es el rodillo del cuerpo calloso, es una zona del cerebro donde llega toda la información y se integra. ¿Ya? Y esa información integrada después va a dar finalmente la maniobra o la tarea que nosotros queramos realizar. O sea, y depende de cómo esa información esté de eficiente, de rápido, es finalmente la manifestación de la tarea que estamos haciendo nosotros. Va a ser el porcentaje, no el porcentaje, va a ser la destreza que vamos a tener. Si es una buena información, vamos a tener bastante destreza. Entonces, tenemos fascículos longitudinales y esos fascículos van hacia la corteza motora. Corteza motora. ¿Sí? Ahora, la corteza motora tiene esta parte que se llama prefrontal, ¿ya? O corteza área 6 de Brodmann, y tiene una corteza que se llama corteza motora principal, ¿ya? O primera corteza motora, que es la área 4 de Brodmann. Ahora, estas funcionan de la siguiente manera. La corteza premotora, ¿ya? La corteza premotora es una corteza donde se va a planear, a idealizar el movimiento. O sea, el movimiento, ¿cierto?, que nosotros queremos hacer, supongamos que yo quiero lanzar esto, y quiero poner tu nombre. Ana, se lo quiero lanzar a la Ana. ¿Sí? No te va a lanzar, te lo va a lanzar. Entonces, ¿qué va a hacer mi cerebro? En este caso, mi corteza premotora va a planificar o va a idealizar cómo yo tendría que hacer. ¿Sí? Va a generar esa idealización. O sea, esto tendría que ser así, de tal manera. ¿Cómo hace? Así como al igual que una CPU, rápidamente va buscando imágenes, va buscando, yo digo que es como la cámara fotográfica con mayor resolución y con mayor capacidad de tener fotogramas. ¿Por qué? Porque el cerebro va buscando de todas las partes donde hay algún fotograma, alguna visualización que nosotros ya hayamos hecho esto. No necesariamente con este elemento, quizás con otra cosa, ¿cierto? Entonces, cuando ya lo encuentra, en toda esta bodega, por así llamarlo, lo lleva hacia la área motora secundaria o premotora. ¿Ya? De la área prefrontal, que está como toda la información guardada, lo lleva hacia la área premotora. ¿Ya? Motora secundaria o área 6 de Brodmann, como le quieran llamar. Entonces, teniendo todos esos fotogramas de cómo yo tengo que realizar esa acción, ahora esa información, esos, llamémoslos fotogramas o llamémosles imágenes, esas imágenes van a pasar al área motora, al área motora primaria o área 4 de Brodmann, van a pasar a esa área y en esa área se va a ir por estos fascículos para hacer la ejecución. Va a ir a la integración del rodillo del cuerpo calloso. Va a ir a la integración. ¿Por qué? Porque tiene que también tener una integración sensorial. La acción motora siempre tiene que tener una integración sensorial. Por ejemplo, de la visión me da la información de a cuánta distancia está, dónde está, ¿no es cierto? Después también voy a censar, el sistema vestibular me va a dar la posición y me va a dar la estabilidad con el control postural. Voy a censar también cuántos son los metros y cuánto es la fuerza que tengo que ejercer. Una vez tenga toda esa información, y llega allá, ¡pum!, va a bajar, ¿no es cierto?, una sola respuesta, por estas vías, por estos fascículos. ¿Ya? Va a bajar la respuesta por estos fascículos, puede ser fascículos longitudinales, ¿ya? Y que también estos fascículos van a estar apoyados por los pares craneales. ¿Se acuerdan de los pares craneales que vimos? Bueno, los pares craneales son piramidales, arriba del sistema piramidal. Entonces también van a llegar a esa información. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quiénes van a ser los que más van a dar información? Bueno, el 3, el 4, el 5, para esta acción, el 9, etc., dependiendo lo que yo quiera realizar. Y después, cuando lleguen al sistema de las pirámides, van a tener que decir
Para cruzar había piramidal, porque recuerden que todo lo que viene del lóbulo izquierdo va a ser una acción en el lado derecho, y todo lo que venga del lóbulo derecho va a tener una acción en el lado izquierdo de mi cuerpo. Entonces, ahí se va a tener que decidir según la información que va a bajar o según la información que queremos realizar, por dónde va a ir. Si va a ser en un entrecruzamiento, que es el 90% de las situaciones, ya el 90% de la información que baja acá va a entrecruzar. Hay un 10% solamente que va a seguir derecho, ya de un 10 a menos por ciento, va a seguir derecho y va a generar una misma acción en mi cuerpo. ¿Ya? Pero eso sale al menos. Y acá, bueno, va a tener que decidir por qué carretera se va. Yo por lo general esto le llamo, esta es la 5, ¿cómo se llama? La ruta 5, esta es como la ruta 5, ¿sí? Hay una ruta norte, una ruta centro y una ruta sur. Pero cuando cruza la sistema piramidal, hay muchas rutas. Y ahí puede tomar una ruta al norte, la 5 norte, y después ir a Arica o ir a Calama, ¿cierto? Y ahí, para llevarlo a nuestro cuerpo, puede ir al miembro superior, puede ir al cuello, ¿sí? Puede ir al tórax, ¿ya? O puede hacer una ruta más larga, que sería una ruta hacia el sur, hacia las extremidades, hacia la cadera o extremidades. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a ver por qué ruta se va. Hay 4 rutas principales, ahí las vamos a ver, con 4 fascículos. Está el fascículo córtico espinal lateral, el fascículo córtico que es el mano lateral, está el fascículo córtico espinal ventral, está el fascículo bulborraquídeo y el córtico espinal, el bulborraquídeo y el rubro espinal. Ahí lo vamos a ver. ¿Cómo estamos ahí? ¿Se va entendiendo un poco, no? Lo importante es que quiero que entiendan que está, ¿cierto?, la acción que queremos hacer, la tarea, lanzando hacia la compañera. Yo tengo que planificarlo primero, tengo que idealizarlo, y para eso llamo información motora de cómo tengo que hacerlo, pero también me va a ayudar la información sensitiva y los pares craneales para una integración. Esa información motora entra como la reacción que tenemos de la memoria muscular, de que el cuerpo busca la acción ya hecha para repetirla. Claro, pero sí, la memoria muscular tiene que ver, claro, con algo que yo ya he vivido, y yo si lo quiero revivir de nuevo, no se me va a hacer tan difícil, ¿ya? Pero para yo ejecutar este movimiento, yo tengo que tener una acción motora. ¿Cuál es la acción motora? Contraer músculos, por ejemplo, estabilizadores del hombro, para que el hombro no vaya a una abducción, sino que vaya a una flexión horizontal. Tengo que activar músculos flexores del hombro, tengo que activar músculos flexores del codo, levemente, ¿no es cierto?, esa acción, y tengo que generar una fuerza necesaria, que esa fuerza llegue a donde la acompaña. Todo eso es motor, pero para hacer todo eso, igual tengo que tener estabilidad de mi cuerpo, ¿ya?, de mi tronco, tengo que tener estabilidad. Recuerden que la estabilidad tiene que ver con la motricidad, por eso es el sistema extrapiramidal, o sea, estabilizo igual contraigo de cierta manera un poco las piernas a nivel inferior para poder dar esa acción, ¿cierto?, esa tarea. Igual tengo que tener otros sistemas que me van a ayudar, el sistema visual que me da la información, el sistema auditivo, el sistema vestibular que me va a dar la información para que yo pueda generar esta acción de buena manera. Ahora, pasándolo por otro lado, ¿qué pasa con personas que tienen lesión? Por ejemplo, las que tienen lesión permanente, que son personas que van a tener que tener neurorehabilitación constantemente. Hay un daño acá que se da la información. Puede haber un daño piramidal o puede haber un daño extrapiramidal. Y ahí va a depender cuál va a ser la acción kinésica a realizar. Cuando son daños piramidales, o sea, la ruta 5 es la que está cortada, es un poco más complejo que cuando solamente está cortado una vía hacia Arica. Podemos quizás buscar otras vías.
¿sí? Pero si la ruta 5, que es la principal que aportaba, puede que quizás sea más compleja. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que ir viendo finalmente cómo va a ser el daño, o cómo se va a causar el daño. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos el daño piramidal o el daño extrapiramidal? ¿Ya? ¿Qué va a dar? ¿Espasticidad o a lo contrario, va a dar flacidez? Eso es lo que tenemos que ir buscando. A ver, ya. ¿Dudas? Ya, bueno, ahí les ponía un poquito el fascículo córtico espinal lateral y ventral, que son los principales elementos por donde la vía se va, o sea, la información se va. Acá todavía no llegamos o sea, estamos a nivel tubular solamente, todavía no llegamos a una segunda motoneurona, estamos recién en primera motoneurona. ¿Dice ahí? Fascículo córtico vulvar o nuclear va de la corteza al bulbo raquídeo, va a mover cabeza, cuello, rostro, o sea, tiene que ver con músculo de la cara y del cuello. Y el fascículo córtico espinal va de la corteza a la médula espinal, va a mover todo el cuerpo, o sea, tiene que ver con la motricidad gruesa. Esos 4 fascículos hay extrapiramidal. ¿Ya? Y son los más importantes ¿para qué? Para la motricidad en general, la motricidad gruesa. Bueno, yo les dije que la motricidad, o sea, la vía piramidal tenía que ver con la motricidad fina y que la motricidad fina necesita mucho de los pares craneales, ¿sí? Porque vamos a tener esta imagen que es un corte horizontal donde tenemos muchas cosas que se ven por ahí, pero entre eso están los pares craneales, ¿sí? Y los pares craneales son bastante importantes para generar integración en la información. O sea, si queremos estimular, por ejemplo, o queremos generar una acción, una tarea que tenga que tener la visión como fuente principal o primordial de información para hacer una tarea, bueno, vamos a estimular el tercer par craneal. ¿Sí? El tercer par craneal tiene que ver con la visión, pero también con el cuarto par craneal, que es con la movilidad de los ojos. ¿Sí? Y así, por ejemplo, si queremos masticar, tragar, generar una alimentación, vamos a tener el quinto par craneal. ¿Cómo se llama el quinto? Trigémino, ¿cierto? ¿Cómo se llama el cuarto y el tercero? Motor ocular común y patético. ¿Ya? Y después tenemos, por ejemplo, expresiones faciales. ¿Ya? Cuando no hablamos, pero sí generamos, ¿cierto?, una expresión facial, un gesto facial. Eso va a ser a través del séptimo par craneal. Y después, bueno, el tema, el noveno, que es tragar y vía aérea, el décimo, que es tragar y hablar, son muy importantes porque tienen que ver con el centro de la respiración. ¿Sí? ¿El centro de la respiración dónde está? ¿Dónde está el centro de la respiración? En el bulbo raquídeo, ¿no? En el bulbo raquídeo, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, una alteración en el noveno o décimo par craneal que puede que afecte a nuestro centro respiratorio y podamos inclusive tener compromiso de nuestra vida, ¿ya? Después tenemos el onceavo y el doceavo par craneal. Bueno, ahí vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, viendo un poco lo que podíamos hacer desde el punto de vista evaluativo en el laboratorio, pero la idea es que también conozcan de forma teórica lo que podemos manifestar en torno a los pares craneales. ¿Lo han visto, me imagino? Ya lo han visto en otra asignatura. ¿Ya? Voy a estar un poquito más dormido, pero con los nervios motores que están en azules y los nervios motores que están en rojo, que son del frente, y los nervios sensoriales que están en azules. ¿Ya?
para que podamos hacer una expresión fina, que, por ejemplo, tocar un piano o una, ¿cómo se llaman estos? Teclado. Vamos a tener todo ese encadenamiento. Primero, ¿no es cierto? Vamos a tocar cómo es la maniobra, o vamos a tratar de generar cómo es la maniobra en la corteza motora secundaria. Una vez que tengamos esa imagen, que tengamos, ¿cierto? ese fotograma, vamos a integrarlo, ¿sí? Para llevarlo hacia la corteza motora primaria, ¿ya? O al entorno de Brodmann. Y después esa información, ya teniendo esa ejecución de movimiento, la vamos a integrar con lo sensorial. Va a bajar por vía piramidal, ¿ya? En el bulbo rápido va cruzado y se va a ir a nivel medular. ¿Sí? En nivel medular, de primera motoneurona va a pasar a segunda motoneurona y se va a ir a finalmente activar los músculos que tienen que activar a nivel de la mano para poder hacer bien, o para poder tocar bien en este caso el piano. Algo, no sé si se ve bien, pero algo entendido o algo explicable para que ustedes entiendan cómo se controla un músculo es esta imagen. ¿Ya? Ahora les voy a explicar cómo es esta imagen. ¿Tienen dudas hasta acá? ¿No? ¿Dudas hasta acá? Ya, ok. Entonces, por ejemplo, el reflejo ¿cómo se va a dar? ¿Sí? Solo vamos a estresar un poco, o vamos a, con un golpeteo, vamos a estimular este tendón. ¿Y qué va a hacer este tendón? ¿O qué va a hacer esa estimulación? Va a generar una acción en la pierna, o debería generar una acción en la pierna. ¿Cómo se llama eso? Reflejo osteotendíneo, ¿cierto? ¿Pero por qué se produce eso? ¿Por qué creen que se produce un reflejo osteotendíneo? ¿Por qué o cómo se produce eso? Ya, miren. A ver. Ya. Miren, ¿cómo se produce un movimiento? Un movimiento puede producirse de dos formas. Hay una vía corta o rápida, ¿sí? Que se llama por lo general vía medular, ¿ya? O vía rápida, no, de bucle corto, ¿ya? O hay otra vía que es más larga, que se llama vía cortical, o en este caso respuesta cortical, o bucle largo, ¿sí? ¿Cuál es el bucle corto? O la vía medular. Yo estimulo el tendón lateral. Esa estimulación va a tener una vibración. Cuando yo golpeteo, voy a hacer una vibración en el tendón. El tendón va a dar información. ¿Qué células teníamos en el tendón? ¿Qué células teníamos en el tendón? Desde el punto de vista sensorial. El tendón. El OTG, órgano de terminación Golgi. OTG puede ser, ¿no es cierto? O uso muscular, ¿cuál? O terminaciones articulares, sensitivas. OTG precisamente vamos a estimular esas fibras o esas células, y esas van a ir acá a estimular el uso muscular. ¿Ya? ¿Qué va a hacer? Esa información aferente se va a ir por esta línea azul, va a estimular en este caso el músculo agonista, ¿ya? Va a ir por esa línea azul que está ahí, va a ir hacia ese ganglio dorsal y va a entrar por el asta posterior, ¿ok? Y esa neurona se va a llamar neurona inhibitora, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué va a hacer después? Va a entrar por el asta posterior hacia el asta anterior. Esa señal la va a llevar al antagonista, que está acá, que está en morado, ¿sí? Que es, nosotros también la podríamos llamar célula beta, y esta la podríamos llamar célula alfa,
y va a dar la información de que inhiba a ese músculo, que en este caso sería los isquiotibiales. Pero la célula inhibitoria también va a estimular al cuádriceps. Por eso que cuando nosotros damos un golpeteo, hace esto a la acción. Pero es solamente desde el punto de vista reflejo, no desde el punto de vista motor. Es por eso que cuando nosotros hacemos esa estimulación a nivel del tendón, casi, a nivel del tendón, estamos estimulando células sensitivas, ¿ya? OTG, ¿cierto? Esas células sensitivas, ¿qué van a hacer? Van a llevar esa información a células sensitivas, pero a nivel del músculo, que sería el uso muscular. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer una activación refleja, ¡pum! Refleja, no motora. ¿De quién? Del músculo agonista. Pero también esa información va a llevar esta respuesta hacia el antagonista para inhibirlo, para que este músculo no haga también reacción refleja. ¿Por qué? Porque si hace acción refleja, van a ser los dos acciones reflejas y eso se llama espasticidad. ¿Ya? Cuando nosotros vemos un patrón espástico en una persona, en un niño con neurología, es porque ese patrón reflejo y también motor está siendo, no hay inhibición, perdón, y está siendo estimulado tanto el agonista como el antagonista. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Entonces, ¿qué va a hacer finalmente? ¡Pum! Va a ser algo reflejo, una respuesta medular, una respuesta de bucle corto, una respuesta reflejo. ¿Sí? Porque solamente estamos estimulando células sensitivas. No estamos estimulando algo motor. Es cuando, por ejemplo, nosotros igual ponemos la mano en el fuego, ¿cuál va a ser nuestra primera reacción? O la reacción más normal que ocurre en las personas es sacar la mano, porque nos vamos a estar quemando. Ahí, ¿qué se estimula? Células no sensitivas, células del dolor. Y esas células del dolor llevan información a estas células sensitivas de reflejo y sacan la mano rápidamente. A no ser que tenga un umbral alto o que no tenga un umbral del dolor. Pero si yo sigo manteniendo mi mano en el fuego, me voy a quemar. Entonces, esa información se hace a través de un bucle corto, ¿sí? Bucle corto o bucle medular, que trabaja más con activaciones de células sensitivas. ¿Ya? ¿Se entiende, no, chiquillos? Ahora, tenemos el bucle largo o bucle cortical. Tenemos el bucle largo o el bucle cortical, que es la información, en este caso sería subir el pie para no, ¿cierto?, tropezar o trastabillar con ese elemento. Se va a ir por una vía aferente, se va a viajar a nivel, en este caso, medular, ¿ya? Y cuando no tenemos experiencia de esta acción, esa va a viajar a nivel del córtex. Y en el córtex va a generar una respuesta. Como les dije, primero, en este caso, corteza motora secundaria va a buscar acciones parecidas, va a buscar, después va a mandar cierta información a la integración, va a integrar con el sistema visual, en este caso somatosensorial, ¿sí?, del pie, y toda esa información va a bajar para dar una respuesta. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la respuesta? La respuesta van a ser dos principalmente: una respuesta estabilizadora y una respuesta motora. ¿Sí? La respuesta motora, ¿cuál va a ser? Subir el pie para no trastabillar con esa piedra. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a estimular a ciertos grupos musculares, que son principalmente los de esta pierna. ¿A quién estimularía yo acá para subir la pierna? Para subir la pierna, ¿a quién estimularía? Glúteos, ¿sí? ¿Ya? Músculos del muslo, músculos del pie también. Para yo no trastabillar con esta piedra, yo tengo que activar estos grupos musculares de esa pierna. Pero ¿qué también va a hacer? Va a estabilizar, inhibir
músculos de la otra pierna, para que la otra pierna quede fija en el piso y no haga lo mismo. ¿Ya? Y la otra pierna te dé estabilidad y firmeza a la acción que estés generando. Entonces, va a llegar toda la información. Va a llegar toda la información. Ahí dice flexores para afectar la rodilla, ¿sí? Para afectar la rodilla, entonces activamos psoas, activamos el cuádriceps, ¿sí? Activamos glúteo medio para estabilizar, tanto contralateral y glúteo mayor para hacer la acción, en este caso ipsilateral. ¿Se entiende, no, chiquillos? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ahora, cuando activamos, igualmente, como esta vía es sumamente compleja, cuando activamos estos músculos para generar esta flexión y sacar el pie y no trastabillar o no pisar ese elemento, acá vamos a afectar, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿a qué tendríamos que inhibir? Esta motoneurona, ¿a qué tendría que inhibir? Célula beta a los equilibrales. Si afectamos acá, inhibimos los equilibrales para que hagan, en este caso, una acción excéntrica de control. ¿Ya? Si activamos el equilibrial anterior, tenemos que inhibir lo contrario y así. Mientras que en esta se estabiliza, la pierna contraria se estabiliza. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? ¿Sí? Con todos los componentes de un movimiento. Si tú vas a hacer un movimiento con una flexión de codo, ya va a estimular los flexores de codo y va a producir los extensores de codo. ¿Para qué? Para que se produzca un solo movimiento, porque si tú activas flexores de codo y aparte también activas extensores de codo, va a producir un movimiento adelante. Y ese movimiento, por ejemplo, se llama espasticidad, que es lo que tienen los niños que tienen problemas neurológicos. ¿Qué pasa con los niños que tienen problemas neurológicos y hacen espasticidad? O por ejemplo el ACV. El ACV da espasticidad, ¿cierto? ¿Han visto que un paciente con ACV tiene un hemicuerpo parético, ya complejo parético o complejo? ¿Cuál es la pérdida que tienen ellos? En esta acción tienen pérdida. No tienen una motoneurona inhibitoria. O sea, no tener una motoneurona inhibitoria, lo que quieren hacer ellos siempre va a ser acción-acción. O lo que ellos quieran estimular en su cerebro va a ser contracción. Yo creo, por ejemplo, el paciente que tenga un fuerte predominio de la espasticidad va a querer contraer el brazo para llevar el brazo hacia su boca, pero a la vez que está contrayendo el bíceps, también se está contrayendo el tríceps. ¿Por qué? Porque solamente la acción que yo planeé, planifiqué y después se ejecutó era solamente de contracción, no hubo una inhibición. Que se llama pérdida del núcleo rojo. El núcleo rojo es son células neuronales que estaban de cuando nosotros nacemos. Cuando nosotros nacemos, ¿cómo es el patrón? ¿Cómo es el patrón motor? ¿Cómo es el patrón de lo que en flexión, ¿no es cierto? Estamos en flexión, nacemos en flexión y tenemos que tener un desarrollo hacia la extensión. Entonces, el núcleo rojo ahí predomina a full. Es el que más predomina de los fascículos que yo les mostré de vía extrapiramidal hacia abajo. ¿Ya? Y que tiene que ver con el canal rubroespinal. Entonces, el núcleo rojo, en el canal rubroespinal, es el que más predomina. A la vez que vamos pasando el tiempo y que el niño va desarrollando diferentes ciclos motores y después va a generar la hiperestación, cada vez ese núcleo rojo va disminuyendo, pero no va a desaparecer, porque después va a controlar. ¿Qué cosa va a controlar? Las acciones de flexión. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de acciones de flexión, tiene que haber un controlador, que sería la célula inhibitoria. La célula inhibitoria para esa acción. ¿Y a quién va a inhibir? A la antagonista. Para que este movimiento sea eficiente. O sea, el que se produzca finalmente. ¿Qué tienen los pacientes con, por ejemplo, espasticidad? No tienen célula inhibitoria. Entonces, cuando ellos quieren hacer una acción, hacen flexión de codo.
pero el extensor, o sea, el antagonista también se activa, y se activan ambos. Y por eso que es un patrón sumamente difícil de maniobrar. ¿Se entiende o no? No sé cómo explicárselo más sencillo. ¿Dudas? Bueno, esto es un poquito lo que comentaba. La vía extrapiramidal tiene 4 principales vías. Tenemos la vía vestibuloespinal, que tiene que ver con la posición del cuello, cabeza, oídos, o sea, tiene que ver con un patrón de funcionamiento de cabeza, cuello en el espacio, ¿ya? Y también de la audición. Y eso es bastante importante porque si nosotros alteramos el funcionamiento del cuello, o sea, si caminamos así, caminamos con la mirada hacia abajo, probablemente tengamos deficiencia para hacer las tareas del día a día. ¿Ya? Después está el texto espinal, o tracto espinal, que tiene que ver con la posición de los ojos en el espacio y también de los músculos oculares. ¿Sí? Tiene que ver todo con la visión. Después está el túbulo espinal, que tenía que ver con el núcleo rojo y que tenía que ver con el control de la flexión. O sea, nosotros cuando nacemos con mucha exacerbación de este tracto, esta vía. Y cada vez se va, ¿cierto?, haciendo menos importante esta vía, porque después solamente controla la acción en flexión. O sea, vamos ganando un patrón extensor. Y el que es más estudiado y el que tiene más función motora, que es el retículo espinal, que tiene vía medial, que principalmente encargada de la postura, y vía lateral, que inhibe el músculo de la postura. O sea, este es el retículo espinal, es la vía por donde yo le estaba mostrando una foto anteriormente. Nosotros queremos hacer una acción motora, no refleja una acción motora. Esa acción yo la voy a pensar, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, ¿cuál es la acción? La acción motora es agarrar esto y tirárselo a la lana. Si que va a hacer yo primero, yo voy a pensar con visión, ¿cierto? Voy a calcular con mano, voy a calcular el peso, el tamaño. Toda esa información se va a ir a mi corteza motora secundaria, va a hacer, ¿no es cierto?, esta idealización, va a buscar estos fotogramas que les comentaba, por decirle algo sencillo de entender. Y cuando ya tenga toda la información motora, la va a mandar a la corteza motora primaria o área 4 de Goldman, y esa va a ser la que va a aplicar esta acción. O sea, va a mandar la señal, así como señales, ¿no es cierto?, que van a bajar. ¿Para qué? Para activar los músculos que tengo que activar y poder hacer esa acción. ¿Ok? Pero a la vez cuando baje, va a haber una integración de todos los otros sistemas. Sistema visual, vestibular, sistema también somatosensorial, que van a ayudar a que esta acción motora se genere de buena manera. Para hacer esta acción motora, se va a ir por la vía reticuloespinal, o retículo espinal, y va a ser, ¿no es cierto?, la encargada de esta vía de mantener mi postura, mi equilibrio, mi base, y de hacer la acción finalmente que yo tengo que, o que yo quiero hacer, que es tirar finalmente este objeto a ¿ya? Y ahí viene todo lo que yo comentar, que tiene que esta vía hacer una activación de músculos agonistas y una inhibición de músculos antagonistas. ¿Para qué? Para que los músculos agonistas no se contraigan en contracción concéntrica, excéntrica, y solamente hagan una regulación de la acción. ¿Ya? Porque si se contraen, van a generar algo que clínicamente llamamos espasticidad, o rueda dentada, o hay diferentes tecnologías clínicas, ¿cierto? La espasticidad, la rueda dentada, la navaja, todas esas cosas. ¿Se entiende? Bueno, cuando hay cuando hay una lesión en la vía reticuloespinal, todas estas son extrapiramidales, acuérdense, todas estas son extrapiramidales. Cuando hay una lesión en la reticuloespinal, principalmente, puede haber este tipo de lesión, que sería una decorticación postural o una descerebración postural. ¿Sí?
¿Qué es una decorticación cultural? Es una lesión de vía cortical que va a generar una signología con adherente, ¿sí? Que es una signología empática. Vamos a generar un patrón flexor en rodillas, un patrón flexor en codos, un patrón de abducción en hombros, un patrón flexor en manos. ¿Sí? Son típicas estas personas que están con algún daño en plasticidad y que no pueden controlar la extensión. Por eso que están en flexión solamente. O sea, la vía, ¿qué les dije yo? La vía cuando nacemos tiene alto predominio, pero cada vez va disminuyendo su predominio y tenemos predominio de otras vías. Bueno, cuando tenemos una lesión en el cerebro piramidal por decorticación, es que esta nunca decreció, esta siempre se mantuvo alta, esta vía, ¿sí? Y generó un daño a nivel cerebral y generó que tuviéramos plasticidad de esa forma. Y que hay niños en el proceso de neurorehabilitación que tienen problemas al nacer, de cordón en el cuello, etcétera, o otros problemas, y el PC, por ejemplo, el PC es una decorticación. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos decorticación, tenemos un patrón más bien espástico. Y cuando tenemos deceleración, tenemos más bien un patrón flácido, con un patrón extensor. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es más grave? La decorticación está sobre el bulbo raquídeo. Puede ser que tengamos alguna otra vía que pueda generar compensación por una decorticación, que es lo que pasa con los pacientes de PC. ¿Ya? Tenemos muchos pacientes de PC que viven después de haber sufrido ese daño, tanto intrauterina o al momento de nacer. Pero, cuando es deceleración, posiblemente eso está a nivel vulvar, un poquito más abajo del bulbo raquídeo, y recuerden que el bulbo raquídeo, ¿con qué tenía relación? Con los centros vasomotores, por lo tanto, pérdida de habilidad. Si estamos con el centro vasomotor cortado, o en este caso anulado, o en este caso. Así que probablemente la postura en deceleración genere más daño a nivel de vida. ¿Ya? ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Vamos avanzando porque si no, no va a alcanzar. Ya, una vez explicado un poquito lo fisiológico de las vías, ¿no es cierto?, de los sistemas para que ustedes entiendan un poquito cómo se manejan. Bueno, tenemos una cosa en fisiología del control del movimiento que se llama percepción, otra cognición y otra acción. Tiene mucho con lo que me propone a mí el ambiente para desarrollar una tarea o una acción. Para que entiendan, no son elementos que sean lo mismo, pero sí son elementos que son coincidentes en su acción. Primero nosotros tendríamos que percibir una acción para poder ejecutar esa acción. Entonces, primero vamos a percibir. ¿Cómo vamos a percibir? Bueno, primero tenemos receptores que van a sentir o que van a percibir esa información que tenemos que tener para la acción. ¿Sí? Y eso van a ser principalmente receptores periféricos. ¿Cuáles van a ser los receptores periféricos? Pueden ser somatosensoriales, y ahí tenemos receptores, por ejemplo, cutáneos, que van a dar información, ¿ya? Receptores termorreceptores, que van a dar información de temperatura, frío y calor. Tenemos proprioceptores, que van a dar información de posicionamiento, sensibilidad del alimento, sensibilidad de los músculos para poder hacer esa acción, y eso van a dar información. También tenemos que eso llevarlo a la segunda autoneurona, como estábamos viendo, ¿cierto? ¿Para qué? Para llevar una información y esa percepción sea canalizada para que podamos, ¿no es cierto?, idealizar el movimiento que vamos a hacer. Después de eso, tenemos que interpretar. ¿Y cómo vamos a interpretar? Principalmente en las áreas sensoriales, a nivel superior, en los lóbulos parietal, occipital y temporal.
Finalmente es lo que yo les comentaba, que tenemos que tener ayuda de otros sistemas. El sistema visual, y esa ayuda iba a estar organizada por los pares craneales, pero los pares craneales tienen acción del sistema visual, del sistema vestibular, del sistema auditivo, principalmente. Todo eso vamos a canalizarlo y ahora vamos a pasar a un concepto que se llama cognición. ¿Sí? Después de hacer la percepción, que serían esta fase donde yo voy a generar la identificación, la propuesta del movimiento y después la integración con los diferentes sistemas, ahora voy a conceptualizarlo. Entonces va a pasar a corteza motora primaria, como ya lo habíamos visto, y va a hacer, ¿no es cierto?, una integración de esa sensación. ¿Para qué? Para ejecutarlo. O sea, ya vamos a ejecutarlo. Una vez que la sensamos, que la percibimos, que la idealizamos, la planificamos, ahora vamos a ejecutarla. Primero en la corteza motora primaria. Eso se llama conceptualización. Después vamos a hacer, ¿no es cierto?, la bajada de esto. ¿Ya? Y esta bajada va a ser a través de la estrategia o planificación en los núcleos basales. ¿Ya? Después vamos a hacer una activación a través de primera corteza motora y núcleos basales. Y finalmente la ejecución. Y la ejecución ya va a ser una ejecución a nivel vertical, va a haber un intercruzamiento, va a ir de primera motoneurona que va a bajar a segunda motoneurona. Y la segunda motoneurona va a ir hacia los músculos que vamos a activar. ¿Sí? Por vía fuera medular o extramedular. Y va a ir por, ¿no es cierto?, una acción neuronal hacia los músculos que vamos a activar, que tenemos que activar para generar, en este caso, la acción. ¿Sí? Y ahí, bueno, esa segunda motoneurona llega a ¿dónde? Llega a la placa motora, ¿cierto?, de una fibra muscular. ¿Y qué hace ahí? ¿Qué hace la placa motora? Esos canales, las neuronas son como chips de electricidades, obviamente médicos, pero que van a ir viajando como un haz de electricidad y que van a llegar a la fibra muscular y van a hacer una despolarización. ¿Sí? ¿De qué? Despolarización de algunos componentes para que se produzca la contracción. Por ejemplo, del sodio, del potasio. ¿Ya? Van a trabajar igual la bomba del potasio y van a hacer una despolarización de los canales de calcio. ¿Para qué? Para que bajen hacia la contracción muscular, hacia la célula y se produzca la contracción muscular. ¿Ya? ¿Han visto cómo se produce una contracción muscular? Desde el punto de vista interno, de adentro, baja, se produce la despolarización, se abren los canales de calcio. ¿Qué hacen con esto? ¿Qué hace al abrir estos canales de calcio esta despolarización? Baja el calcio, ¿sí? ¿Baja a dónde? Bueno, a este haz, ¿cierto?, donde está la actina y la miosina, ¿sí? ¿Y qué hace con el calcio? ¿Qué hace con este núcleo de la miosina? ¿Se acuerdan, no? ¿Qué hace el calcio? Se une a la tropomiosina. ¿Y qué hace esa unión? Gira esta molécula, ¿no es cierto? Gira esta cadena. Y al girar esta cadena queda el sitio activo libre, ¿cierto? La tropomiosina C queda libre el sitio activo. ¿Para qué? Para cuando venga una ATP, realice hidrólisis y la cabeza de la miosina, ¡pum!, se acople, ¿no es cierto?, a esta molécula. ¿Ya? Y se genere finalmente la contracción de los puentes cruzados. Bueno, eso es la parte, pero eso es lo que se genera finalmente en la contracción. Tenemos el axón de una neurona motora que va a ser rápido. Por lo general va entre menos 50, menos 70 milivolts hasta 0 milivolts, y
después a más 50, más 70 milivolts, llega hasta 180 milivolts. ¿De qué va a depender? Va a depender de la fibra que hay que activar. Cuando son fibras lentas, no va a tener que necesitar tanto voltaje. ¿Ya? Pero cuando son fibras rápidas, va a tener que necesitar mucho voltaje. ¿Por qué? Porque la información va a tener que viajar mucho más rápido. Y ahí hablamos de 70, quizás a más milivolts de voltaje para activar, ¿cierto?, una fibra rápida. Dice, la cantidad de iones de calcio es mayor en el interior de la célula y la cantidad de iones de sodio es mayor en el exterior de la célula. Los potenciales de acción duran alrededor de 1 milisegundo y la membrana se repolariza con rapidez. La altura, bueno, esto es cuando como les dije, llega la información ya de esta neurona hacia la placa motora, es una despolarización de la bombación de potasio. ¿Qué es despolarización? Que el potasio que estaba al interior salga y el sodio que estaba al exterior entre. Eso se llama despolarización. Transición sináptica. Ya, esto es importante. Eso es un poco lo que les comentaba. Este es el bucle largo que yo les comentaba, que yo les hablaba. Una información va a tener un estímulo. Esa información va a viajar por vía aferente hacia la médula. En la médula se va a decidir si era un estímulo más bien sensitivo o era un estímulo motor. Si es motor, ¿cierto? O si es un estímulo que tenga que tener un bucle largo, va a subir hacia la corteza, va a generar la información, la integración, y va a bajar nuevamente esa información por vía eferente hacia el asta posterior por primera motoneurona, después va a cruzar hacia segunda motoneurona y esa motoneurona va a ir hacia la activación de estos músculos. Eso es un bucle largo. Un bucle corto es el bucle medular, que solo la información llega hasta la médula y se devuelve para hacer la acción. Era esa acción que yo les mostraba de, por ejemplo, el reflejo parenal. ¿Se entiende, no, chiquillos? Un poquito ya lo que habíamos visto. Ahí sale nombrado la motoneurona alfa o motoneurona beta, que es la que yo les nombraba, que era la inhibitoria o era la activadora. Ok. Sistema somatosensorial. ¿Por qué pongo esa imagen? ¿Por qué creen ustedes que pongo esa imagen? Del sistema somatosensorial. Porque el sistema somatosensorial tiene que ver con las percepciones, ¿ya? Con las sensaciones, con lo sensitivo. Entonces, esto es un poco lo que vimos en el laboratorio, ¿ya? Era esta imagen, el sistema somatosensorial o del control sensorio-motor es el sistema macro, ¿sí? Sistema macro, ¿ya? El sistema macro tiene varios subsistemas. Tenemos el sistema propioceptivo, el sistema que ahí dice temperatura y dolor, pero en realidad está el sistema termorregulador, ¿ya? Que tenemos, ¿cuáles son las células termorreguladoras? Tenemos células termorreguladoras a nivel sobre todo de piel. ¿Para qué? Para regular el frío y el calor, ¿sí? Tenemos células quimioreceptoras. ¿Dónde están las quimioreceptoras? Principalmente en el gusto y en la nariz, ¿cierto? Tenemos nociceptores que van a estar en todo el cuerpo, que dan la sensación de dolor. Y, bueno, tenemos propioceptores, que son los kinestésicos y que van a dar principalmente sensación de posicionamiento, tensibilidad y, en este caso, resistencia, ¿cierto? En este caso, a los tejidos. Y esos son, ya hablamos de los propioceptores, uso muscular, los TG, ya, receptores articulares, Ruffini, Pacini. Ahora tenemos algunos receptores, por ejemplo, los receptores de temperatura. ¿Ya? Yo les nombraba cuáles eran los receptores, bueno, también están a nivel de piel. Tenemos receptores, bueno, se ve mucho, lo dice Meissner, corpúsculos de de Meissner. Los corpúsculos de Meissner, miren, están acá.
en estas terminaciones, como estos botoncitos rojos, están en la capa subtérmica y que evalúan presión fuerte. O sea, cuando nosotros presionamos fuerte, se activan estos receptores y dan información al cerebro de cómo se está generando esa acción. Presión fuerte, receptores corpúsculos de Meissner. Después están estos que son como más naranja y que son los corpúsculos de Pacini. ¿Ya? Los de Pacini van a dar información de la vibración. Si nosotros hacemos un movimiento y que vibre la piel, que vibre, eso va a ser un cierto que dé información a este corpúsculo de Pacini. ¿Hacia dónde? Hacia el cerebro. Después están los discos de Merkel, que son estos en azules, son más chiquititos y dan información de presiones ligeras. O sea, presiones más ligeras que los corpúsculos de Meissner. Y por último están los de Ruffini, ¿ya? Y los de Ruffini dan sensación de estiramiento. Entonces, cuando nosotros estiramos la piel, estiramos estos tejidos, van a actuar los corpúsculos de Ruffini para dar información, sensibilidad. Todos están a nivel de la capa de la dermis. ¿Ven, chiquillos? Acá hay una foto más grande. Miren, Ruffini, ya, Pacini, que vienen así en la capa de la dermis. Están los pelos. Y ahí están todos. Los nociceptores son un conjunto de células que van a en este caso, estar en toda la zona del cuerpo, ¿sí? Están en la zona más bien de la dermis y epidermis, a nivel de los queratocitos, ¿ya? Y los TLR, que son células que están a nivel de la piel y que van a dar información de mediadores inflamatorios. Entonces, cuando en este caso hay una sensación nociceptiva, se van a activar estas células GPCR o CIRR y van a generar, ¿cierto?, en este nervio terminal de acción nociceptiva, van a generar una acción refleja o una acción inmediata. ¿Y qué va a hacer eso? Va a hacer que esas células inflamatorias llamen a modulación del cerebro. Sí, ¿cuál va a ser la modulación del cerebro? Bueno, lo primero que hace el cerebro es mandar, ¿cierto?, células que combatan esta inflamación y combatan esta afección. ¿Ya? Pero para que ustedes entiendan, a través de los vasos sanguíneos va a llegar toda esta acción. O sea, van a haber células inflamatorias, estos van a captar, los teratocitos y los keratocitos van a captar esta injuria, y esta injuria, esta información se va a ir por zona vascular hacia el cerebro a dar información de que hay una afección ahí y que tenemos que generar algo. Por lo general, el cerebro siempre va a llamar o va a generar que esa inflamación, ¿cierto?, sea mediada por diferentes componentes. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, chiquillos? Después están los proreceptores, que ya los vimos, ya, uso muscular. Este sería, por ejemplo, el uso muscular. ¿Ya? Están en las fibras musculares, enrollando las fibras musculares. Están enrollando las fibras musculares. Como de esta forma. ¿Sí? Son como alambres que enrollan a una fibra muscular y que dan esa información de cómo está la fibra muscular. Tenemos el OTG que está en los tendones y en los ¿ya? Tenemos gran cantidad de G en el tendón o en la inserción entre el músculo y el tendón, alrededor de 15 a 20 fibras musculares. ¿Hay diferencia? Y bueno, acá hay un
acá hay un resumen, todos los, en este caso, de todos los componentes ya del sistema somatosensorial. Megareceptores, termoreceptores, receptores dolorosos no sucesivos, receptores lumínicos, receptores químicos, o quimioreceptores ya, y receptores. Ahí están todos. Por ejemplo, en los receptores lumínicos tenemos visualmente a los bastones y a los poros, que van a ser los que van a dar información. ¿Ya? Desde el punto de vista lumínico, hace el cerebro y dar esa integración para dar una respuesta hacia un estímulo. Los termorreceptores están, ya les dije, a nivel de piel, y vimos que habían 4, ¿cierto? Principalmente. Los quimioreceptores están a nivel de gusto, boca, nariz, olfato y también en algunos puntos centrales, como por ejemplo el cabello aórtico o en algunos puntos vasculares más que nada. ¿Ya? Ok. Esto lo vamos a ver en el laboratorio, que es una guía, claro, está en base a una guía que es cómo nosotros podemos mejorar elementos propioceptores, ¿ya? Y a través de elementos como inestabilidades, si es que son buenos o son malos, etc. ¿Ya? Pero esto se lo voy a plantear en el laboratorio, cuando vamos de la semana mechona. Semana mechona, recuerden que no tienen clase, ¿ya? Tampoco laboratorios. Cuando volvamos, vamos a tener entonces activo el laboratorio, que sería el tercer laboratorio. Y ahí vamos a ver la parte 2 de lo que ya empezamos esta semana. Y vamos a ver esto y vamos a analizar un poco por qué no es tan bueno quizás llevarlo a la plataforma digital. Una consulta, el informe se entrega una semana después del último lab. Claro, sí. Okay. Sí, por ejemplo, la tercera, ese es el único que lo vamos de la semana mechona. Una semana después se entrega el informe. Ya viendo, por ejemplo, un ejemplo de que el sistema central recibe información sobre la orientación de tres sistemas sensoriales, la visión, el sistema vestibular y el propio sensitivo. ¿Ya? Esto lo vamos a ver, lo vamos a analizar en laboratorios. Y creo que acá terminamos. Perdón. Miren, acá está lo que les comentaba del homúnculo, que lo había puesto en foto, pero el homúnculo tiene todas las zonas del cuerpo humano, ¿sí? En referencia a la mayor cantidad de expresión de célula o menor cantidad. La mayor cantidad de célula, miren, se la lleva a boca, nariz, cara y manos, ¿cierto? Pies, pero hay otros que no se llevan tanta cantidad de expresión, por ejemplo los órganos o el tronco. Hay un homúnculo sensorial y un homúnculo motor. Sistema visual, ¿ya? La vista ayuda al control motor de varias maneras, permite identificar objetos en el espacio, determinar movimiento. Se le considera un sistema exteroceptivo, estímulos que se encuentran en el exterior del organismo. ¿Cómo podemos trabajar la visión? Que va a ser en el laboratorio que tengamos de vuelta de Sana Mechona, vamos a trabajar toda esta última parte de esta clase. Sistema somatosensorial, sistema visual, sistema vestibular. ¿Ya? Están los bastones y los poros. ¿Qué tenemos más? Bastones o conos. Existen 20 veces más bastones que conos. Y creo que acá salía. ¿Con qué tienen que ver? La luz al entrar al ojo entra a través de la córnea y esta, ¿cierto?, enfoca la córnea al cristalino y sobre la retina se puede, ¿cierto?, la captación de en este caso de la visión. ¿Ya? El sistema vestibular, ¿cómo lo podemos evaluar? ¿Ya? Se evalúa principalmente con los movimientos sacáicos de la cabeza, ¿ya? Movimientos sacáicos de la cabeza, movimientos rápidos de la cabeza. Así se evalúa el sistema vestibular, lo vamos a hacer en el laboratorio. ¿Y por qué? Ahí vamos a entender por qué.
¿Dónde está el sistema vestibular? Principalmente está dentro del oído, pero dentro del oído hay una cosita que se llaman canales semicirculares, ¿sí? Y están ahí los canales vesiculares en el oído interno. Y eso. Había un resumen de lo que vimos, ¿ya? Así que este es el resumen para que lo vean. Bueno, estas son las cositas que vamos a hacer en ese laboratorio. Vamos a evaluar tacto superficial, tacto con vibración. Bueno, en realidad los 4 mecanismos de sensación termorreceptora, ¿ya? Merkel, Ruffini, Pacini y Gauss. Vamos a evaluar también escalas de dolor con esto que se llama algómetro del dolor para ver los nociceptores. Vamos a ver también evaluaciones proprioceptivas a nivel de reflejos tendíneos, así que si tienen martillo de reflejo, por favor tráiganlo cuando volvamos de la semana mechona, porque lo vamos a usar. Después reflejos proprioceptivos, ahí vamos a hacer todas estas cositas. El sistema visual, ¿sí? El sistema vestibular, vamos a evaluar el sistema vestibular y eso. Bueno, eso no va. Así que la prueba, en realidad, tenemos 2, ya terminamos ya. Así que, ¿alguna duda? ¿Dudas? Bueno, quería plantear la prueba, que igual vinieron pocos, pero igual se lo voy a mencionar a Javier para que lo lleve al curso. Tenemos dos situaciones. Como no pudimos hacer la prueba por el feriado, que está programada para hoy, pero hubo el feriado, ya, así que no pudimos. Tenemos la semana mechona que no vamos a tener ni clase ni laboratorio, y también se pueden hacer pruebas. Pero también la universidad impone que para la vuelta de la semana mechona tampoco se pueden hacer pruebas, ¿ya? Pero yo les iba a preguntar si ustedes, o sea, si todos estamos de acuerdo para